Buenos días, hermanos. El Señor resucitó. No hay mayor noticia que pueda llenar nuestro corazón de alegría, de bendición, el saber que nuestro Dios no fue retenido en la tumba. Quiero mencionar que nuestros equipos no son profesionales, nuestras computadoras tienen poca capacidad y por eso en algún momento quizás se cuelgue la imagen y ustedes lo único que hacen es refrescar la imagen, volver a cargar la página y el video continuará. Oremos para que Dios pueda proveernos de alguna manera mejores equipos para tener una mejor señal y una mejor imagen. Pero de todas maneras, que Dios les bendiga. Linda la historia que contó Lucy sobre aquellos padres, es una historia ficticia, sobre aquellos padres que tuvieron que entregar a su hijo para que la humanidad pudiera ser salva. Y lo mismo pasa hoy en día. Felizmente, el día de hoy, la mayoría de personas que están viendo este video en Semana Santa ahora están en sus casas viendo este culto de resurrección por internet. Que yo recuerde, la mayoría de personas aprovecha este fin de semana largo para irse de paseo, ir de vacaciones, salir con la familia, y en la Semana Santa se había convertido más en unos días de fiesta que en unos días de reconocer y recordar esta preciosa acción que Jesús hizo de morir por nosotros en la cruz. Pero si la muerte de Cristo en la cruz no tendría valor si no fuese porque resucitó. Y esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Les invito a leer en primer lugar Primera de Corintios capítulo 15, versículos 13 al 14. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 13 al 14. Primera de Corintios 15, versículos 13 al 14. Y si Cristo, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es nuestra fe. Vana es nuestra predicación y vana es nuestra fe. Hace tiempo atrás, hablando sobre la resurrección, me di cuenta que muy pocas personas, incluyendo las llamadas cristianas, hacen una reflexión sobre la importancia de la resurrección. Muchas personas que son cristianas nominales, es decir, que van a alguna iglesia, que frecuentan alguna iglesia, sea la que sea, a veces ni siquiera se detienen a pensar en la resurrección. La mayoría de personas no tienen idea de lo que esto significa, porque la resurrección es la base de nuestra fe, la base de nuestra fe, lo que le da sentido a todo el mensaje de Jesucristo. Pregúntenle a una persona si Cristo resucitó, porque la respuesta que esta persona dé implica su relación con el Señor. Para entender esta pregunta yo me la hice alguna vez. ¿Y si Cristo no resucitó? ¿Qué pasa? ¿Cómo afecta la fe? ¿Acaso la fe cristiana no es una cuestión de ser bueno, de hacer cosas buenas, de ayudar a los pobres, de atender al necesitado? Pues yo puedo hacer todo eso sin que Cristo haya resucitado. Entonces me pregunté, ¿y si Cristo no resucitó, cómo afecta esto mi fe? Y para eso les he preparado un estudio, una descripción más o menos rápida de lo que Cristo hizo cuando estuvo en esta tierra. En primer lugar, debemos entender que Dios se encarnó y lo llamaron Jesús de Nazaret. El Dios eterno tomó forma humana y se encarnó a través de la Virgen María y a él lo llamamos Jesús de Nazaret, Jesucristo, Jesús el Mesías. En segundo lugar, vivió una vida santa y de amor, haciendo sanidades, milagros sobrenaturales.
Todo el mundo conoce cómo la naturaleza se sujetaba a él, cómo los vientos, las tormentas se sujetaban, cómo los peces le obedecían cuando dio la orden que se metieran en la red de Pedro, cómo multiplicó los panes y los peces, cómo sanó ciegos, sanó paralíticos, liberó endemoniados. Entonces Jesús, en segundo lugar, vivió una vida santa y de amor, haciendo sanidades, milagros sobrenaturales. En tercer lugar, murió en una cruz. La prédica de Jesucristo era una prédica confrontacional, era una prédica dura, hablaba contra los pecados de la humanidad, y esto trajo el odio de muchos judíos y fariseos que no soportaban la idea de que les llamaran pecadores, igual que ahora. No soportan la idea que les digan que lo que están haciendo ofende a Dios. Y entonces lo llevaron a la cruz, pero cuando Cristo va a la cruz, va cargando con los pecados de la humanidad y pagando por el precio de ello. Es decir, Él cargó nuestros pecados sobre sus hombros. Y la paga del pecado es la muerte, y por eso Él pagó en la cruz, muriendo, pagando el precio, pero no de sus pecados, sino de los nuestros. En cuarto lugar, fue sepultado en una tumba prestada por José de Arimatea. Jesús no tenía posesiones, no tenía dinero, y tuvo que ser enterrado en una tumba prestada. En quinto lugar, Jesucristo resucitó al tercer día. Se levanta de la muerte, toma el poder que Él tiene como Dios para vencer a la misma muerte y resucita, abandona ese sepulcro. En sexto lugar, quedó 40 días en este mundo y más de 530 personas fueron testigos presenciales y lo vieron vivo. Durante 40 días estuvo caminando entre sus discípulos, entre la gente que lo conocía, y más de 530 testigos lo vieron vivo después de haber estado muerto. En séptimo lugar, ascendió a los cielos delante de la mirada de todos sus discípulos. Todos lo vieron ascender al cielo. En octavo lugar, dice la Biblia que se sentó a la diestra del Padre y que desde ahí está mirando el momento oportuno porque Él va a volver por segunda vez. Él prometió volver por segunda vez. Pero ¿y si Cristo no resucitó? ¿Qué pasa? En primer lugar, si Cristo no resucitó, esto ya es una mentira. Es decir, la Biblia estaría llena de una mentira, porque si Cristo no resucitó, la Biblia cuenta una historia falsa. En segundo lugar, los 530 testigos mintieron, porque si Cristo no resucitó, Él no estuvo en esta tierra durante esos 40 días. No estuvo. Entonces, todos esos 500 y pico de testigos presenciales mintieron, engañaron. Fue una ilusión óptica, una ilusión grupal, ¿no? Donde todo el mundo se autoconvenció de que habían visto algo que no habían visto. Pero Jesucristo no se apareció solamente a un grupo de personas, fueron varios grupos de personas, como vamos a ver. O sea que si Cristo no resucitó, tampoco estuvo en este mundo caminando y tampoco estos 500 y tantos testigos pudieron verlo. Si Cristo no resucitó, tampoco ascendió a los cielos. Es decir, los discípulos lo que vieron ascender al cielo fue un fantasma, una ilusión, una mentira. Tampoco ascendió. Entonces, si Cristo no resucitó, aquí también tenemos otra mentira. Si Cristo no resucitó, no está sentado a la diestra del Padre, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente no existe, pues Cristo no tuvo un Padre en los cielos. Cristo fue simplemente un hombre cualquiera que se las dio de loco fanático, diciendo cosas que son absolutamente una locura.
Cuando Jesucristo decía, voy al Padre, yo del Padre he venido. Cuando Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo, yo soy la verdad, yo soy el pan de vida. Cada vez que dijo eso, si Cristo no resucitó, era simplemente un mentiroso. Era un hombre cualquiera con ínfulas de gran señor, de creerse Dios. Entonces era un loco el que estábamos ahí si Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, tampoco volverá por segunda vez. En conclusión, si nosotros pensamos que Cristo no resucitó, y como hay muchas personas, incluyendo en la fe cristiana, que dicen que Cristo no resucitó, que la resurrección es un concepto teórico, dijo una vez un profesor de teología. Un profesor de teología dijo que la resurrección era una idea, un anhelo, era un sueño. Se trataba de una situación social, pero que realmente Cristo no resucitó. Pues si Cristo no resucitó, todo esto es una mentira. Todo esto es una mentira. Por eso Pablo dijo, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. En el capítulo 15 de Corintios, vamos a estudiar una serie de cosas que Pablo enseña. En primer lugar, Pablo va a dar los argumentos, va a dar 3 argumentos para demostrar la resurrección. Primera de Corintios 15, a partir del versículo 4. Primera de Corintios 15, a partir del versículo 4, dice, vamos a leer versículos 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. El primer argumento que da Pablo es la evidencia profética, es decir, que se anunció proféticamente su nacimiento. El texto que vamos a leer está en Oseas, capítulo 6, versículo 2. En el Antiguo Testamento, el profeta Oseas, en el capítulo 6 de Oseas, el versículo 2. Vamos a buscarlo. Yo sé que para ustedes es a veces un poco difícil el Antiguo Testamento, pero voy a darles tiempo. Oseas, capítulo 6, versículo 2. Dice, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. ¿Por qué dice nos resucitará? Porque la resurrección de Cristo está vinculada directamente a la resurrección de los muertos, a la resurrección nuestra. Esto lo pueden leer en 1 Corintios 15. Esta profecía de Oseas, cientos de años antes de que Jesucristo naciera, anunciaba que el Mesías iba a resucitar. Por otro lado, el mismo Jesús lo anunció cuando estaba en vida. Le dijo a sus discípulos que él tenía que morir, pero que iba a resucitar al tercer día. Ellos no entendieron esto hasta que se cumplió. Quiere decir que las profecías anunciaban de antemano que Cristo iba a resucitar. Y esto ya es un argumento muy fuerte a favor de la resurrección. Pero en segundo lugar, volvemos a 1 Corintios 15. En segundo lugar, Pablo va a mencionar un argumento, los testigos presenciales. Versículos 5 al 7 de 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, versículos 5 al 7 dice, y que apareció a Cefas, va uno, después a los 12,
ya van 13. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, ya van 513 personas. Dice, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, ya van 514 personas. Y después a todos los apóstoles. Aquí hay que entender que equivocadamente, como la gente piensa, los 12 apóstoles principales son los que nosotros conocemos. Pero según el escrito de Hechos, capítulo 1, eran como 120 personas que lo habían seguido permanentemente. Y a estos también se le llamaban discípulos, se le llamaban apóstoles. Es decir, hay 12 apóstoles que eran el núcleo de Jesucristo, pero habían como 120 personas alrededor. Si sumamos a todas estas personas, estamos hablando de más de 600. 600 personas que fueron testigos presenciales, que lo vieron vivo después de haber estado muerto. Si no creemos en esto, entonces debemos tirar por el piso todo nuestro poder judicial. Es simple. Todo el poder judicial se va al tacho. Porque si vamos a evaluar en el poder judicial y vamos ante un juez y decimos, esto ha ocurrido, y el juez va a pedir, bueno, quiero pruebas, y le decimos, tenemos testigos. Ah, muy bien. ¿Y cuántos testigos tienen? Tenemos más de 600 testigos. Y el juez agarra y responde y dice, no, eso no es suficiente. Todos pueden haberse puesto de acuerdo. Todos pueden estar mintiendo. Es un absurdo, pues. Pero hay gente que cree en el absurdo, hay gente que cree lo ridículo que es negar esta evidencia. Más de 600 personas que lo vieron vivo después de estar muerto. ¿Qué mayor evidencia tenemos de la resurrección? Gloria a Dios, Jesucristo resucitó. 600 personas lo vieron. ¿Qué más prueba queremos tener? Pero la tercera prueba que da Pablo en 1 Corintios 15 es maravillosa. Vamos a leer desde los versículos 8 al 10. Ese es el tercer argumento que Pablo presenta. Dice, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, porque yo no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. El tercer argumento es precioso, maravilloso. Pablo dice, el tercer argumento es que cuando yo iba camino de Damasco, yo era un perseguidor de la iglesia. Yo me metía en las casas y los tomaba presos y los llevaba para que mueran, para que se los comieran los leones en el foso romano. Pablo era un perseguidor. Pablo odiaba a la iglesia, odiaba a la fe. Pablo odiaba a los cristianos. Para él los cristianos eran un enemigo de la fe judía, de la fe hebrea. Para ellos, para Pablo, los cristianos eran revolucionarios que estaban tumbando su creencia, tumbando la fe de su pueblo. Y por lo tanto, Pablo tenía la misión de perseguirlos, de tomarlos presos bajo las órdenes del sumo sacerdote, llevarlos, meterlos en la cárcel, con familias, con hijos, con todo. Y muchos de ellos iban a luego terminar en el foso de los leones, en el Coliseo romano, para divertir a los romanos cuando los leones se los comían. Pablo era un tremendo perseguidor de la iglesia. Y cuando él iba camino a Damasco, Jesucristo se le aparece.
y le habla y le dice: Pablo, ¿por qué me persigues? Pablo no perseguía a Jesucristo. Pablo perseguía a la iglesia. Pablo perseguía a los cristianos. Pero cuando Cristo le dice: Pablo, ¿por qué me persigues? A mí me estás persiguiendo. Cuando tú persigues a la iglesia, cuando tú le haces daño a la iglesia del Señor, cuando tú le haces daño a los cristianos, le estás haciendo daño a los hijos de Jesucristo. Y Jesucristo agarra y dice: ¿por qué me persigues? Y Pablo tiene este encuentro con Jesucristo. Dice que la luz cegó a todos. Él escuchó su voz y la voz le habló y le dio órdenes para que entrara en Damasco, donde iba a encontrarse con un tal Ananías. Y Pablo queda ciego. Y cuando se encuentra con Ananías, dice que se le cayeron como unas escamas de los ojos y recuperó la vista. El encuentro que Pablo tuvo con Jesucristo fue tal que le cambió la vida para siempre. Y Pablo pone esto como tercer argumento. Dice: yo, Pablo, perseguidor de la iglesia, yo que lo odiaba, yo lo he visto resucitado y lo he visto vivo. Impresionante, impresionante. Y estos son los tres argumentos que Pablo presenta para demostrar la resurrección. Pero Pablo sigue haciéndose la pregunta para los que no creían. Los que no creían decían que no hay resurrección de los muertos, que nadie puede resucitar de los muertos, que la muerte es la línea final, es el final de todo, y después de eso no hay nada, simplemente no hay nada, ¿no? Para muchas personas esto quizás sea una idea, que a la hora de la muerte se termina todo, pero no es así. Pablo, cuando hace su análisis en 1 Corintios 15, va a decir: y si Cristo no resucitó, si realmente Cristo no resucitó, entonces ¿qué pasa? Vamos a leer en los versículos en 1 Corintios 15, vamos a leer el versículo 14. Dice 1 Corintios 15, versículo 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, y vana es también nuestra fe. Vana es nuestra predicación, y vana es nuestra fe. Para entender qué está diciendo Pablo, hay que estudiar la palabra vana. La palabra que aparece ahí, vana es nuestra fe, en el griego significa vacía, sin nada en las manos, sin propósito, sin resultado, algo tonto, algo hueco. Cuando Pablo dice que si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, está diciendo que nuestra prédica, nuestro mensaje, es un absurdo, porque estaríamos hablando de un hombre cualquiera. Si Cristo no resucitó, si Cristo solo murió, es igual a cualquier hombre que haya pisado esta tierra, cualquiera. Tu tío, tu pariente, tu primo, tu amigo, cualquiera habría sido igual que Jesucristo, porque ha habido personas buenas. Han habido personas buenas en esta tierra, y entonces podríamos decir: bueno, él ha sido tan bueno como Jesucristo, ¿no? Claro, ¿quién puede imitar los milagros de Jesús? Pero si Cristo no resucitó, estaríamos creyendo en un hombre cualquiera que vino, que dijo locuras, que se creía Dios y que al final murió y ya está. Y de ahí no pasaría. Y nosotros creyendo en eso, seríamos unos tontos. Por eso Pablo dice: si Cristo no resucitó, la fe de ustedes es hueca. La fe de ustedes es vacía, no tiene sentido. La fe de ustedes es como tener las manos vacías. La fe de ustedes es como esperar algo que no tendrá resultado. La fe de los cristianos sería algo tonto, algo hueco, mejor creer en otra cosa. Eso es lo que Pablo está diciendo. Si Cristo no resucitó, nuestra predicación, lo que ustedes están escuchando ahora, sería exactamente igual. Sería, exactamente igual. Una persona predicando, si Jesucristo no resucitó,
Sería un tonto, sería alguien que está desperdiciando su tiempo, está desperdiciando su vida. Podría dedicarse a los negocios, dedicarse a otra cosa. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Vana es nuestra predicación. En el versículo 15, Pablo añade, versículo 15, Pablo añade, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Entonces Pablo dice, si Cristo no resucitó, en tercer lugar, somos falsos testigos. Es decir, Pablo está diciendo, si Cristo no resucitó, yo soy un mentiroso. Si Cristo no resucitó, los apóstoles son mentirosos. Si Cristo no resucitó, las 600 personas que lo vieron, todos somos una sarta de mentirosos. Somos hallados falsos testigos o testigos mentirosos porque estamos diciendo que hemos visto algo que es pura mentira. Lo interesante es esto. De esa gente que lo vieron resucitado, solo me voy a concentrar en los 12 apóstoles, incluyéndolo a Pablo, porque Judas se mató. Pero de esos apóstoles que estuvieron con él, los 11 que quedaron, inclusive hubo uno que sustituyó a Judas después de muerto. Y el mismo Pablo, todos, con excepción del apóstol Juan, murieron por esta verdad. Todos estuvieron dispuestos a morir por esta verdad. Pedro y su esposa fueron crucificados de cabeza. Los iban a crucificar como a Cristo, pero ellos no aceptaron. Dijeron que no eran dignos de morir de esa manera. Pidieron ser crucificados de cabeza. Pablo fue decapitado. Al apóstol Juan lo quisieron matar, pero no pudieron. Lo metieron en una olla de aceite hirviendo y no le pasó nada, y la gente se asustó tanto que lo mandaron para que muriera por inanición, por falta de comida, por falta de agua, a una isla llamada Patmos, donde escribió Apocalipsis. Y y Juan regresa después y escribe el Evangelio de Juan. Y todos los demás apóstoles, todos viajaron por el mundo predicando este Evangelio, y cuando tuvieron que dar la vida, la dieron. Yo le pregunto a usted, ¿usted daría la vida por una mentira? ¿Usted daría la vida por una mentira porque sabe que es mentira? Y ellos lo hicieron, porque ellos lo vieron. Pero si Cristo no resucitó, todos estos hombres que murieron por la fe habrían sido unos mentirosos. Es decir, murieron por una mentira que ellos sabían que era mentira, ¿no es cierto? Pero no es así, ¿no es cierto? El cuarto argumento que pone Pablo está en el versículo 17, y este argumento es fuerte. En el versículo 17, Pablo dice, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Yo he sido una persona en vida que he cometido muchos pecados. Recuerdo alguna vez de joven haber ido a la iglesia para confesarme y creer que la persona que estaba sentada ahí tenía el poder para perdonar mis pecados. A veces cometemos pecados que cargan nuestra conciencia, es decir, lo llevamos encima. Pero si hay algo que es duro, es saber que cuando lleguemos a la muerte, vamos a hacer frente por todos los pecados que hemos cometido. Cuando yo descubrí que esa persona me había mentido, que esa persona no tenía el poder para perdonar mis pecados. No tenía el poder. Por más que me dijera, rézate 4 Padres Nuestros y rézate un Ave María, y que con eso se iban a perdonar mis pecados, que era pura mentira. Era pura mentira. Nadie podía perdonarme mis pecados. Y vamos por la vida acumulando pecados, acumulando pecados. La gente dice, no, la persona es buena, ¿sí? Vamos a hacer algunas preguntas.
¿Alguna vez usted ha mentido? ¿Una o muchas? Si ha mentido muchas veces, ¿qué cosa es usted? Es un mentiroso, ¿no es cierto? ¿Alguna vez usted ha robado algo? Por pequeño que sea, se quedó con el vuelto, le dieron un vuelto que no debía y usted se lo guardó, o tomó algo que no era suyo en un supermercado y se lo guardó. Por más que haya hecho algo, si usted ha robado, usted es un ladrón. Y cuando vamos a llegar a la presencia de Dios, dice la Biblia que si miramos a una mujer para codiciarla, estamos adulterando con ella en el corazón. ¿Cuántos adúlteros están mirando este video en este momento? ¿Ah? Y entonces llegamos a la presencia de Dios cargados con todo eso, ese bagaje de pecado. ¿Cuántas veces hemos cometido errores? Hemos destruido nuestros hogares, hemos destruido nuestras familias. ¿Cuántas veces el padre toma decisiones y destruye el corazón de sus hijos? ¿Cuántos padres abandonan a sus familias? ¿Cuánto tenemos de carga de pecado en el alma? Y cuando yo descubrí que Jesucristo había venido para cargar todos mis pecados, y fue a la cruz cargando mis pecados, y lo clavaron, y él aguantó, porque estaba muriendo por mis pecados, no por los suyos, sino por mis pecados. Y yo descubrí que Cristo se había llevado todos mis pecados. Yo me quedé libre, mi corazón se quedó libre. Por eso es que tenía gozo, porque sabía que había sido libre de esos pecados y que ahora sí podría ver a Dios. Y a la hora de la muerte, cuando yo llegue allá, no me van a sacar mis pecados en cara, porque Jesucristo va a saltar y va a decir, yo he muerto por los pecados de Carlos. Pero si Cristo no resucitó, aún estáis en vuestros pecados. Qué horrible, ¿no? ¿Tienes motivo ahora para darle gracias a Dios? Y decir gracias, Señor, porque resucitaste. Porque la resurrección significa que ese hombre llamado Jesús de Nazaret, que dijo ser Dios, que dijo que venía a cargar mis pecados y a clavarlos en la cruz, que dijo que iba a morir por mis pecados, fue y murió. Pero la resurrección certifica, prueba que lo que él dijo es verdad. Sin resurrección, Jesucristo no pasa de ser un hombre común y corriente que dijo locuras y murió. Pero con resurrección, todo lo que Cristo dijo toma valor. Por eso la resurrección le da la pauta, la prueba, el certificado, la garantía de que todo lo que Cristo dijo, todo lo que estaba en su palabra, todo lo que él enseñó, es cierto, es verdad. Si no hubiese resucitado, nada sería cierto. Habrían sido solo locuras de un religioso que se creía Dios. Pero la resurrección es la fuerza, es lo que le da valor. Entonces, Cristo dijo que venía a morir por mis pecados, murió en la cruz. Al resucitar significa, tenía razón, es verdad, Él es el Hijo de Dios, Él ha cargado mis pecados y soy libre de mis pecados. Sin resurrección estáis en vuestros pecados. Con resurrección hay perdón en Cristo, hay vida nueva en Cristo, hay poder en Cristo, hay vida santa para el Señor. En quinto lugar, versículo 18, dice: entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. ¿Cuán cierto? Todas aquellas personas que murieron creyendo en Jesucristo, todas aquellas personas que estaban seguras de que Cristo era el Hijo de Dios y que estuvieron dispuestas inclusive a recibir los maltratos más grandes, que estuvieron dispuestos a morir porque lo vieron vivo, murieron
Pues si Cristo no resucitó, toda esta gente murió engañada, ¿no? Todos estos que sacrificaron su vida murieron engañados. ¿Lo habrían hecho? Habrían sacrificado sus vidas de no haberlo visto vivo. Piensen. Por último, vamos terminando. El sexto punto. El versículo 19 dice lo siguiente. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Somos los más dignos de conmiseración. En otras palabras, somos los más miserables de todos los hombres. Pero claro que sí. Si Cristo no resucitó, estaríamos creyendo en una mentira, en un absurdo. Si Cristo no resucitó, no hay vida después de la muerte. Si Cristo no resucitó, todo esto era un engaño. Y si no hay un Dios después de la muerte, ¿a quién daremos cuenta de nuestras vidas? Hace un tiempo atrás una persona preguntó lo siguiente: ¿de dónde sale la moral? Yo le contesté, la moral sale de la palabra de Dios. De ahí hemos sacado nosotros en Occidente, de ahí hemos sacado nuestros principios morales. Creemos que hay un Dios y creemos que hay leyes espirituales que rigen este universo y que las personas se rigen por esas leyes porque algún día darán cuenta a Dios. La persona me contestó y me dijo, yo no creo en Dios y yo no creo que hay ningún tipo de vida después. Yo le pregunté, ¿y por qué tienes moral? ¿Para qué tienes moral? Y él me dijo, bueno, porque vivimos en sociedad. Y yo le dije, ¿y a quién le importa? Si cuando tú mueres no hay Dios, no hay vida eterna, no hay nada, y hoy en día es la moda, hoy día es la moda. Hoy día la gente que se cree atea cree que son los más inteligentes, ellos son los muy sabios, ¿no? Es la moda, ¿no? No es que te da valor, sino que refleja en cierta manera una posición quizás hasta cierto punto engañosa. Pero si no tienes Dios, ¿por qué vives como vives? La lógica es la siguiente. Si no hay un Dios y no hay nada después de la muerte, el pensamiento más lógico es vivir tan egoístamente como se pueda. Es decir, no importa si esto duele, si esto afecta a otros, si otros van a llorar, no importa. Porque lo que importa es que yo voy a vivir 80 años o 90 años y después me muero, y a mí ¿qué me importa el resto de gente? Yo tendría que vivir mi vida de una manera tan absolutamente egoísta para ser feliz yo, que todo lo que ocurra a mi alrededor sea para mi felicidad, que no me importe el resto. ¿Para qué voy a importarme el resto si cuando llegue a la muerte desaparezco, ya no soy nada? Entonces, ¿por qué me preocupo por la felicidad de otros? ¿Por qué voy a preocuparme del bien común cuando voy a morir y voy a pasar a la nada? Desaparezco, ya no soy nada. La forma más lógica de pensar, como decía ese texto bíblico, si es así, comamos y bebamos que mañana moriremos. Es decir, no voy a tener ningún tipo de respeto. Si hay que robar, robo. Si hay que matar, mato. Voy a hacer todo lo que se me antoje porque voy a llegar a la muerte y paso a la nada, al absoluto. No hay ningún Dios, no hay vida eterna, no hay nada. Entonces voy a vivir mi vida como me dé la gana. Mientras más feliz sea, mejor en los próximos 80 años. Y después desaparezco. Pero cuando tienes un Dios, entonces la moralidad cobra lugar. Porque el Dios te dice, muere. Y después tendrás que dar cuentas delante de mí. Y por eso nosotros, si Cristo no resucitó, si todo esto fue mentira, seríamos las personas más miserables en la tierra.
Pero ¿saben qué? Pablo lo dice en el versículo siguiente. Pablo lo dice en el versículo 20 de Corintios, 1 Corintios 15, 20, dice, mas ahora Cristo ha resucitado. Mas ahora Cristo ha resucitado. Es decir, él sabía que Cristo había resucitado de los muertos. Y como dijo el ángel cuando se encontró con esas mujeres, les dijo, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Saben qué significa esto, hermanos? Que Cristo está vivo, resucitó. Y por Cristo, tengo paz en mi corazón. Mis pecados fueron perdonados. Quiere decir que los discípulos sí vieron a Cristo ascender a los cielos, que Cristo sí está sentado a la diestra del Padre, que Cristo volverá por segunda vez y vendrá por su iglesia, y que nuestra esperanza, nuestra fe, tiene una razón de ser. Jesucristo ha resucitado. Así que hoy día, hermanos, como cuando te encuentres con alguien y pongan en duda, tú le vas a repetir las palabras que el ángel le dijo a las mujeres. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis a los muertos al que vive? Jesús no está aquí, sino que ha resucitado. Señor, gracias por este estudio y por esta palabra. Gracias porque hoy día tenemos para celebrar, para gozarnos en ti, para bendecirte, porque hoy día es un día de gozo y de alegría. Gracias, oh Dios. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, vamos ya llegando poco a poco al final de este tiempo, de esa reflexión. Yo les invito a que el día de hoy sea un día especial. Yo les invito a que el día de hoy tengan un tiempo con la familia, pongan música de alabanza, dediquen un tiempo para adorar y bendecir a Dios, a ese Dios por el cual estamos vivos. Nuestra predicación no es en vano. Yo podría haberme dedicado a otra cosa, a ser ingeniero, a trabajar, a hacer dinero, a hacer propiedades. Pero el Señor tocó mi corazón y me dijo, te voy a dar un privilegio que se lo doy a pocos. Vas a predicar mi palabra. Y me gozo porque mi predicación no es en vano. Que el Señor les toque el corazón el día de hoy y tengan realmente la motivación para celebrar, para disfrutar, recordando la resurrección de Jesucristo. Que Dios les bendiga. Vamos a tener ahora nuestro tiempo de las ofrendas. Pero ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo? Para que podamos darte estas ofrendas voluntarias. En verdad, tú eres el dueño de todo, y lo que no te hemos dado, y lo que te hemos dado, de ti lo hemos recibido. En realidad, nosotros como iglesia, es el tiempo de ser fieles al Señor. Mencionábamos que a veces los equipos se cuelgan por mala calidad, mala capacidad. Mencionábamos los gastos que todo esto implica. Y nosotros le damos al Señor nuestras ofrendas para cubrir los gastos de su ministerio. Y este tiempo que estamos todos en cuarentena, que no nos reunimos en las iglesias tampoco tienen ingresos, y nosotros necesitamos ahora de la fidelidad de los creyentes y del agradecimiento de aquellas personas que han recibido una bendición con estas prédicas, con estos estudios, que le digan al Señor, Señor, yo también quiero ser de bendición. Si Dios te ha bendecido y Dios te ha dado palabra el día de hoy, entonces dile, Señor, yo tengo para ti esta ofrenda que quiero entregarte, quiero dártela en agradecimiento por todo lo que tú nos has dado. Si ustedes están en su casa, métanlo en un sobre. Si tienen la posibilidad de depositarlo en la cuenta de la iglesia, háganlo, porque de esta manera podemos cubrir los gastos del ministerio.
Sean fieles, hermanos, sean fieles. Que el Señor provea y multiplique su ofrenda. Vamos a leer otra vez el texto bíblico. ¿Quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo? Para que podamos darte estas ofrendas voluntarias. En verdad tú eres el dueño de todo, y lo que te hemos dado, de ti lo hemos recibido. Oremos, hermanos. Padre, gracias porque tú nos has provisto todo este tiempo, y ahora en tiempo de dificultad queremos ser fieles a ti. Y queremos cumplir lo que dijiste cuando estuviste en vida. Denle a César lo que es de César, y denle al Señor lo que es del Señor. Y queremos ofrendarte con corazón humilde, con corazón agradecido, porque nosotros también queremos ser de bendición para otros. Y queremos con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos, sostener tu ministerio. Gracias, oh Dios, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y por último, hermanos, no se olviden que estamos teniendo los estudios bíblicos durante la semana. Los invitamos a conectarse los días miércoles, 7 p.m. hora de Suiza. Depende, hay muchas personas que se están conectando desde México, desde Argentina, desde Guatemala, desde Canadá. A estas personas yo les pido que entren al Google y vean cuál es la diferencia de horarios para que puedan conectarse. Es miércoles 7 p.m. hora de Suiza. Estamos estudiando el tema de Corintios, el libro de Corintios. El próximo miércoles nos toca hablar nosotros como el templo del Espíritu Santo. Y el día viernes, los viernes a las 8 de la noche, hora de Suiza, estamos tocando el tema, el Evangelio de Juan. Empezamos con el capítulo 6. Les invitamos a conectarse. Y por último, tenemos saludos. Tenemos el saludo de un hermano desde el Perú. Me faltan saludos de muchos hermanos de la iglesia. Me faltan saludos, así que espero que esta semana los que no han mandado saludos todavía nos envíen un video mandando un saludo. Nos gusta verlos. Como no nos podemos ver porque estamos en cuarentena, nos gustaría verlos, aunque sea mandando un saludito pequeño. Hola Lucy y Carlos, ¿cómo están? Que Dios los bendiga. Gracias por el apoyo, gracias por el esfuerzo y por el tiempo que nos dan a través de las redes. Una bendición especial para la iglesia en Suiza. Chao. Hermanos, ahora sí, nos despedimos. Que tengan un lindo y maravilloso domingo. Que el Señor les bendiga ricamente y que esta semana aprovechemos el tiempo para leer la palabra, para estudiar. Ahora tenemos tiempo para orar, para interceder y para gozarnos en el Señor. Nos estamos viendo la próxima semana, Dios mediante, y que el Señor los cuide, los proteja e impida que ninguno de nosotros caiga enfermo, porque el Señor es poderoso. Que Dios les bendiga.